Hoy vamos a analizar el comunicado que leyera Vladimir Padrino López a raíz de las sanciones que fueron aplicadas a personas de su entorno por las graves actuaciones que tuvieron en la represión del pueblo venezolano después de las elecciones del 28 de julio, que fueron claramente ganadas por la mayoría del pueblo venezolano representado en la plataforma unitaria y en la candidatura de Edmundo González Urrutia. Vamos a ver cómo en este comunicado Padrino se compromete con la dictadura venezolana y se compromete con los intereses de potencias extranjeras al margen del respeto que le debe a la soberanía popular. Vamos a desglosarlo. Bienvenidos a una nueva entrega de Política sin Pasiones. Vamos a leer un primer párrafo de este documento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen a oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar. Lo primero que llama la atención es cómo Padrino se atreve a hablar de rechazo a las sanciones internacionales cuando su rol en la historia reciente de Venezuela ha sido todo menos honorable. Una fuerza armada que ha participado activamente en la represión de su propio pueblo, que ha sido cómplice de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, simplemente no tiene la moral para condenar ninguna medida internacional. No estamos hablando de sanciones contra funcionarios inocentes. Estamos hablando de sanciones dirigidas a quienes desde el alto mando han dirigido y ejecutado violaciones flagrantes de derechos fundamentales, de derechos humanos del pueblo venezolano. Y sigue Padrino. Con un nuevo acto de grosero injerencismo, el imperio norteamericano pretende continuar asumiendo un estertórico rol de policía del mundo, llevando a cabo acciones de esta oprobiosa naturaleza, carentes de la más elemental legalidad. Es irónico que Padrino acuse a otros países de injerencistas, cuando ellos mismos, el señor Padrino, bajo el mando de Nicolás Maduro, ha permitido que potencias extranjeras controlen áreas vitales de nuestra soberanía. ¿Cómo puede hablar de independencia una fuerza militar que ha permitido la entrada de asesores y tropas extranjeras como las de Rusia, Cuba e Irán a nuestro suelo? Estas potencias no están en Venezuela para proteger los derechos del pueblo venezolano, están para garantizar los intereses geopolíticos de sus propios gobiernos y para asegurar la permanencia de Maduro en el poder a toda costa y al servicio de esas potencias extranjeras. Sigue Padrino en su documento, en su desesperado e irracional propósito de derrocar al gobierno legítimamente constituido de la nación venezolana. Y hablando de legitimidad, ¿de qué gobierno legítimo estamos hablando, señor Padrino? El régimen de Maduro ha violado una y otra vez la Constitución de Venezuela, usurpando poderes, cancelando elecciones y criminalizando a la oposición. Este no es un gobierno legítimo, es una dictadura sostenida por la fuerza y en gran parte por una fuerza armada que ha abandonado su misión constitucional bajo su liderazgo para convertirse en el brazo represivo de un grupo que no tiene otra intención que mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo. Y sigue Padrino. Cuenten todos ustedes con la fuerza indómita de las soldadas y los soldados de Bolívar y Chávez, que no somos chantajeables,
ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial. Esta afirmación del señor Padrino de que no son chantajeables resulta profundamente cínica. ¿Acaso no es chantaje cuando permiten que potencias extranjeras como Rusia y China se apoderen de recursos estratégicos de Venezuela a cambio de apoyo militar y político? ¿No es chantaje, señor Padrino, cuando se venden a intereses internacionales hipotecando nuestro petróleo, gas y oro para mantener la dictadura a flote? La Fuerza Armada que usted dirige ha dejado de ser defensora de la soberanía y se ha convertido en un intermediario de los intereses extranjeros que están expoliando al país. Más de Padrino. Nos mantenemos en perfecta unión cívico, militar, policial, atentos a cualquier tipo de amenaza contra la libertad, independencia y la soberanía de la nación. Y preservaremos a todo trance el orden interno del país. Cuando Padrino habla de preservar la libertad, independencia y soberanía, lo que realmente está diciendo es que va a reprimir a cualquier intento del pueblo venezolano de recuperar su libertad y su soberanía, porque esa fuerza que Padrino dirige no está defendiendo al país de amenazas externas, está defendiendo una dictadura de su propio pueblo. Esta perfecta unión cívico-militar policial a la que hace referencia el señor Padrino no es más que la coordinación de fuerzas represivas que han actuado en conjunto para aplastar cualquier forma de disidencia, desde las manifestaciones pacíficas hasta los líderes opositores y sociales. No se puede hablar de orden interno cuando ese orden es impuesto a base de represión, violencia, miedo y terrorismo de Estado. Es esencial resaltar que la Fuerza Armada, lejos de defender la soberanía de Venezuela, ha convertido el país en un peón dentro del tablero geopolítico de potencias como Rusia, China e Irán. La presencia de personal militar extranjero en el territorio venezolano, el control que ejercen sobre sectores estratégicos como el petróleo y el oro, y la entrega de concesiones a cambio de apoyo político y militar, demuestran que la verdadera injerencia no viene de las sanciones internacionales, sino de la entrega del país a intereses ajenos. Los mismos que acusan de imperialismo a Estados Unidos han entregado el país a nuevos imperios que buscan explotarlo a su favor. En resumen, el señor Padrino no tiene ni la moral ni la legitimidad para expresarse de la manera que lo hace en este comunicado. Ha dejado de ser una institución que defiende los intereses del pueblo venezolano y se han convertido en un ejército al servicio de un régimen dictatorial y, lo que es peor, al servicio de potencias extranjeras que están saqueando el país en detrimento del pueblo venezolano. Mientras las Fuerzas Armadas, lideradas por el señor Padrino, sigan protegiendo a la dictadura y los intereses de gobiernos extranjeros, Venezuela seguirá sumida en la pobreza y en la represión. No hay independencia ni soberanía posible cuando quienes dicen defenderla están entregados a los intereses foráneos. Gracias por acompañarme en una nueva entrega de Política sin Pasiones. Por favor, ayúdame a pasar este mensaje. Dale like, sígueme, aprieta la campanita. Ya volveré con una nueva entrega de Política sin Pasiones.